Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Entonces, si alguno todavía me envió tareas el día de ayer, yo no las he visto porque yo ya había calificado, o alguno me va a enviar tareas todavía hoy, bueno, yo se las voy a revisar. Voy a revisar nuevamente el aula virtual. Voy a revisar ahí la página de tareas. Pero quienes estén ahí con un chequecito en rojo donde dice ya vencido, no van a tener la misma ponderación. Y entre más tiempo vaya pasando, menos calificación van a tener. Porque ustedes deben fomentar ese sentido de responsabilidad. Eso es parte de la formación de un estudiante. Porque ¿de qué sirve que nos aprendamos libros y libros y repitamos de memoria teorías, teoremas, lecciones y todo, y nuestro comportamiento es de irresponsabilidad? Llegamos a profesionales y no tenemos un buen desempeño. Yo les suplico mucho tomar en cuenta esto, que cuando se deje un ejercicio, se dice, vence en tal fecha, no quiere decir que hasta esa fecha lo va a usted enviar. Usted puede enviarlo antes. Así no se satura el aula virtual y no tienen esos problemas. Bien, entonces también es un recordatorio, posiblemente muchos de los que están conectados no han enviado tareas. Y así como en la segunda unidad, hubo una calificación mayor para la parte procedimental, o sea, para ejercicios, esta vez también, pero no con el mismo porcentaje. Escuchemos bien, en matemática vamos a hacer 50 puntos. Más o menos llevo un registro de quienes participan en clase. Cuando yo les doy participación y les digo, ¿tienen duda? Pregunten, interactuemos. Y los resultados de sus ejercicios. El ejercicio no es nada y lo deben aprender a hacer. Además, de estos 50 puntos que son de la parte procedimental, está establecido por la comisión en el colegio de que se van a asignar 10 puntos de actividades extracurriculares. En matemática, oigan bien, vamos a tener, yo voy a aceptar esos 10 puntos de parte de su maestro guía. Su maestra guía va a asignar la calificación de esos 10 puntos, pero no quiere decir que todos van a tener los 10 puntos. Van a tomar en cuenta cuánto han avanzado en Lectópolis, cuánto han realizado allí, cómo está su desempeño, está mejorando su rapidez de lectura, su interpretación, porque esa página permite calificarles todos esos aspectos. Y también se les va a calificar su participación activa en la mamatón. Entonces ahí van a tener también una calificación. Todo eso va a complementar la calificación de los 10 puntos. Entonces ya tendríamos 60 puntos acumulados y yo voy a atribuirles 40 puntos de la evaluación. 40 puntos va a valer nuestro examen. Muy bien, entonces ya con estas recomendaciones para que ustedes las tomen en cuenta, vamos a iniciar pues con un breve repaso de las últimas diapositivas que trabajamos en la clase anterior, porque he visto que ahí es donde hay un poquito de más complicación. Cuando estuve viendo los ejercicios y se trata de ecuaciones lineales, pues muy pocos se han confundido. Ya son muy pocos los errores, pero en las ecuaciones cuadráticas y de otro tipo sí hay bastantes errores. Entonces, vayamos juntos, por favor, vaya usted aplicando cuaderno y lápiz en mano, ahí rapidito ir haciendo las cosas. Y así usted va a decir, sí, yo estaba equivocado en esto, yo lo hacía de esta forma, pero ahora ya sé que se hace de esta manera. O simplemente yo lo estaba haciendo bien, porque ahora que están repasando la clase, así lo he hecho. Eso es muy, muy, muy satisfactorio. Una de las formas que dijimos de cómo resolver la ecuación cuadrática es la fórmula general o la fórmula cuadrática. Sin embargo, fíjense que
han habido algunas cositas también de que no se ha aplicado bien la fórmula. Estoy viendo algún error porque quise analizar algunas cositas y estoy viendo que el problema es de que algunos se quieren memorizar la fórmula. Y me imagino que no se sabe de dónde viene porque a la hora de aplicarla se cometen errores. Si no se sabe de dónde viene, pues claro, caemos en el error de querer memorizar esta formulita que aquí en su pantalla ustedes la ven en rojo. Y está bien, si ustedes la quieren memorizar y eso se aplica, pero es necesario que ustedes complementen eso con saber de dónde vino esa fórmula. Así ustedes ya nunca lo van a olvidar y al momento de quererlo aplicar, lo van a aplicar con éxito. Entonces, fíjense que la razón de la fórmula cuadrática es que vamos a aplicar para esta fórmula canónica, es la forma canónica de la ecuación cuadrática, ¿no? De ax cuadrado más bx más c igual a 0, la vamos a resolver para x. ¿No? Vamos a resolver esto para x, pero mediante la completación al cuadrado, y de ahí sale esta fórmula general. Entonces sí es necesario que sepamos aplicar la completación al cuadrado. Entonces voy a retroceder un poquitito. Voy a retroceder un poquitito en este contenido para poderles... Aquí está. ¿Cómo vamos a repasar? ¿Cómo resolver una ecuación por completación al cuadrado? Acuérdense que se les dijo que si queremos resolver una ecuación ya debe tener la forma canónica o la forma representativa, pues. Un término en x cuadrado, un término en x, un término independiente y todo igual a 0. Es decir, todos los términos con valor absoluto los pasamos al primer miembro y en el segundo miembro nos quedamos con 0. Cuando ya esté así, podemos aplicar cualquiera de los 3 métodos que ya conocimos. En este caso, el método de la completación al cuadrado. Vamos a ver, por favor, cuando necesiten consultar algo, sí activen su micrófono. Mientras tanto, se debe mantener desactivado para que no haya interferencias. Por cierto, yo les quiero pedir disculpas en algún momento, tal vez se escucha un poquito de ruido en lo que yo les hablo, pero yo ya les comenté la vez pasada que estoy en un lugar donde estamos con bastante tráfico y precisamente a esta hora es tráfico pesado y entonces se escucha mucho. Pero espero que ustedes me comprendan y traten de poner atención solamente a lo que se les va diciendo. Bueno, les decía entonces que pasamos el término independiente, en este caso el menos 25, lo transferimos al segundo miembro. Y como aquí está restando, entonces al segundo miembro pasa a sumar. Y así ya nos queda 3x cuadrado menos 10x igual a 25. Este paso es muy importante. Alguno podría decir, ¿y si no lo transferimos y lo trabajamos ya con ese, ya solo completamos con el número que va a ir? Sí, es correcto, pero el procedimiento es un poquito menos fácil, ¿ya? El procedimiento, si lo haríamos así, resulta menos fácil. Entonces, en matemática tratemos de buscar siempre lo más accesible, lo más fácil. Y esto se ha comprobado que es transfiriendo el término independiente al segundo miembro. Entonces, si nos quedó ahora 3x cuadrado menos 10x, estos dos términos ya nos van recordando a nosotros, nos van dando la idea de que se parece a un trinomio cuadrado perfecto. Y solo sabemos que le hace falta un término, ¿verdad? Y ese término se lo agregamos en forma simbólica como n cuadrado. ¿Por qué? Porque debe tener raíz cuadrada. Entonces, 3x al cuadrado menos 10x más n cuadrado ya es un trinomio cuadrado perfecto. Pero el n cuadrado también se lo voy a sumar al segundo miembro, porque así es la ley de resolución de ecuaciones.
Si a un miembro yo le sumo una cantidad, se la tengo que sumar al segundo miembro para que no se desbalance la ecuación o para que no se desequilibre o no se trastorne, pues, ¿verdad? Porque ahí dejaría de ser ecuación si yo solo sumo en un lado. Y luego viene el procedimiento de hallar el valor de n cuadrado. Yo en su momento les decía, este ejemplo que yo les propuse aquí es un poquito complicado y yo les decía, no se vayan a desanimar. Pues resulta que es mejor que expliquemos con un ejemplo así complicadito. De hecho, en años anteriores yo he tenido quejas. Es que en el aula solo explican un ejemplo fácil y ya en el examen viene difícil. No, no es así. Yo aquí siempre les pongo ejemplos que también nos ponen a pensar un poquito. ¿Qué hacemos para este caso? Para encontrar el valor de n cuadrado, primero le sacamos la raíz cuadrada al primer término de este trinomio cuadrado perfecto. Y así hemos dicho, raíz cuadrada de 3x al cuadrado, pues es x por la raíz de 3. Y la raíz cuadrada de n cuadrado es n. La ley del trinomio cuadrado perfecto nos dice que el doble producto de estas dos raíces va a ser equivalente al segundo término. Entonces le hemos puesto 2, que es el doble producto. 2 por la raíz de 3 y por n, porque ya hemos simplificado x con x, que nos había quedado x multiplicando en el primer miembro y x en el segundo miembro, los hemos cancelado. Entonces ya simplificado equivale esta ecuación a 2 por la raíz de 3 por n. Y esto es igual a menos 10. Este menos 10, si usted gusta, lo puede dejar solo como 10. Yo, de hecho, prefiero trabajarlo sin signo. Pero muchos me han dicho, pero si es que ahí está negativo, ¿por qué lo cambió? Bueno, no es ningún problema. Lo cierto es que el signo después desaparece cuando lo vamos a elevar al cuadrado. Por eso, mejor, si usted quiere quitarle el signo desde aquí, puede hacerlo. ¿Verdad? Puede hacerlo. Si quiere, aquí hubiera quedado solamente igual a 10x. Sí, pero tenía negativo, pero usted póngale solo el valor absoluto y quítele el signo, porque después eso se va a elevar al cuadrado y se vuelve positivo. Bueno, entonces ya está aquí esta parte. Y ahora nos toca verificar cómo resolver para n. Entonces tenemos acá que si despejamos la n, nos queda que n es igual a menos 10 dividido 2 la raíz de 3. Porque recuerden que el primer miembro teníamos n por 2 por raíz de 3. Entonces, dejamos la n y hemos transferido 2 raíz de 3 que estaban multiplicando, ahora vienen a dividir. Finalmente, entonces, n cuadrado es igual a 100 dividido 12. Que simplificado es 25 tercios. Aquí es donde yo les digo, mire, desapareció el signo. ¿Por qué? Porque usted elevó al cuadrado menos 10, se volvió 100. Y si lo hubiera traído solo como 10, también es 100. Entonces, 25 tercios es el valor de n cuadrado. Y ese 25 tercios es el que hemos agregado al binomio que teníamos para convertirlo en trinomio cuadrado perfecto. Y ese mismo valor es el que se ha sumado al segundo miembro. Si ahora este ya es un trinomio cuadrado perfecto, se puede descomponer en factores. Entonces, al descomponer en factores, nos queda x por la raíz de 3, porque es la raíz cuadrada del primer término, el signo del segundo, menos, y la raíz cuadrada del tercer término, que era 10 dividido 2 raíz de 3. Con esto entonces tenemos la seguridad de que tenemos aquí un trinomio cuadrado perfecto descompuesto en factores, y en el segundo miembro ya hemos simplificado porque hemos realizado la suma de 25 más 25 tercios. Para esto, para algunos que me preguntaron que por qué había salido solo así, voy a repetirles. Porque cuando usted va a sumar un entero como una fracción, resulta muy práctico que el entero usted lo multiplique por el denominador. Si usted dice 25 por 3, le da 75 tercios. Eso es lo mismo que 25, son 75 tercios. Más los 25 ya son 100 tercios. Y eso es lo que tenemos aquí como resultado, 100 tercios. Ahora, también yo les indiqué que
¿Por qué se hace este procedimiento? Porque resolver una ecuación significa hallar el valor de la incógnita. Y según lo que vimos en el procedimiento de la ecuación de primer grado, para resolver la ecuación, para hallar el valor de la incógnita, teníamos que despejar la variable o incógnita. ¿Sí? Dejarla sola en el lado izquierdo o en el primer miembro y equivalente a todo lo que se va transfiriendo para el segundo miembro. Pero en esta ecuación cuadrática nosotros no podemos hacer eso, porque tenemos un término en x cuadrado y un término en x, y esos no se pueden reducir. Entonces no podemos despejar una x, porque si yo despejo la que está con x al cuadrado, voy a tener del otro lado de la ecuación el término en x. O si despejo esta x, voy a tener x al cuadrado en el otro término y no he resuelto nada. Entonces, cuando nosotros completamos como un trinomio y lo descomponemos en factores, se dan cuenta que ahora ya solo tenemos una x. Y esta cantidad es exactamente equivalente a la primera. O sea, este binomio elevado al cuadrado es exactamente lo mismo que este trinomio cuadrado perfecto. La única diferencia es que el cuadrado tenía escrita 2x, una con x al cuadrado y una con x, y en los factores ya tenemos una sola x. Eso lo puede hacer únicamente la factorización. De 2x que teníamos en una expresión, la hemos reducido a solamente una x, aunque tenían diferente exponente. Bueno, ahora queremos despejar la x, pero la x se está multiplicando a raíz de 3 y luego es parte de una suma algebraica y después está elevado todo al cuadrado. Entonces, el procedimiento consiste en que hay que eliminar el exponente. Eliminamos el exponente 2 con su operación inversa, que es la raíz cuadrada. Entonces, al sacarle raíz cuadrada a todo este primer miembro, sencillamente eliminamos el cuadrado y nos ha quedado x por la raíz de 3 menos 10 dividido 2 por la raíz de 3. Pero si le sacamos raíz cuadrada a un primer miembro, hay que sacarle raíz cuadrada también a un segundo miembro. Y así, tendríamos más o menos la raíz cuadrada de 100 tercios. La raíz de un cociente, ¿se recuerdan de esa regla? Dice, es la raíz del numerador dividido la raíz del denominador. Y la raíz de 100, pues es equivalente a 10, y la raíz cuadrada de 3, pues es raíz cuadrada de 3. Y nos queda más o menos, porque todo número que viene de una raíz tiene signo positivo y tiene signo negativo. Por ley de signos, una raíz que nos quede positiva la elevamos al cuadrado, reproduce la potencia. Una raíz negativa la elevamos al cuadrado, reproduce la misma potencia. Bueno. Ahora se transfirió este término que ya es independiente, lo pasamos al segundo miembro y como estaba restando viene a sumar al segundo miembro y después despejamos la x porque ya queda solita en un término en el lado izquierdo o en el primer miembro. Solo le hemos quitado la raíz de 3 que está multiplicando y pasa a dividir y así llegamos a la solución. Pues ven, esto es lo que se llama completación al cuadrado, que es sencillamente despejar la variable, pero con ayuda de la factorización para que el término en x y el término en x cuadrado se vuelvan una sola x. Y como la raíz nos había salido más o menos, entonces trabajamos en el anterior un caso positivo y ahora también se trabaja en caso negativo y es ahí donde obtenemos las dos raíces, porque recuerden que una raíz de una ecuación cuadrática normalmente, en la gran mayoría de casos, tiene dos soluciones. Hay algunas cuantas que tienen una única solución y también hay algunas que no tienen solución, como decía en el ejercicio que acaban de entregar. Había que averiguar si tenían solución algunas o cuántas soluciones y muchas no tenían solución en números reales. Bueno, esto fue como un pequeño recordatorio de la aplicación del método de resolución por completación al cuadrado. Algunos que ya habían comprendido bien esto dirán, ay, qué aburrido estar repitiendo lo mismo. Sí, pero nosotros tenemos en nuestra programación de actividades docentes
un plan también de reforzamiento, y de hecho lo estoy haciendo con esta clase porque estoy reforzando un poquitito en base a los errores que encontré en los ejercicios y en base a las dudas que me consultaron por WhatsApp. Entonces, cuando nosotros vamos a resolver ahora por fórmula cuadrática general, yo les decía, ¿en qué consiste? En que tenemos la forma representativa, ax cuadrado más bx más c, y esta, así, sin incluirle números reales, la vamos a resolver, pero despejándola también para la x. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? Como vamos a completar al cuadrado, tenemos que el término c está sumando, ahora pasa a restar al segundo miembro. Y luego vemos que el primer término no va a tener raíz cuadrada exacta. Pero cualquiera va a decir, y si lo hacemos como se hizo en el ejemplo anterior, nos quedaría x por la raíz de a. Sí, pero ¿cómo va usted a resolver raíz de a? Está un poquito complicado. Entonces lo mejor es que tenga raíz cuadrada exacta. ¿Cómo le haríamos? Pues multiplicando por a toda la ecuación. Porque ese es uno de los principios válidos. Si los dos miembros de la ecuación se multiplican por un mismo término, pues la ecuación no se altera. Entonces, si lo multiplicamos por a, ya nos va a quedar aquí a cuadrado. Pero ya que vamos a multiplicar, mejor le agregamos un número. Y preferimos que sea el primer número cuadrado diferente de 1. Entonces es el 4. Por eso multiplicamos por 4a. Y miren, si ax cuadrado se multiplica por 4a, nos queda 4a cuadrado x cuadrado. Ahora se dan cuenta que este primer término tiene raíz cuadrada exacta. Y el segundo término nos va a dar ahora 4abx, porque lo multiplicamos por 4a. Y en el segundo miembro nos va a quedar menos 4ac, porque lo multiplicamos también por 4a. Y ahora estos dos términos que quedaron en el primer miembro ya casi forman un trinomio cuadrado perfecto. Ya casi nos van a formar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si quisiéramos encontrarlo, haríamos con n cuadrado y la raíz cuadrada de este, pero miren cómo quedaría. La raíz de este sería 2ax. Y el doble producto con la otra raíz que es n, porque serían 2axn y el doble producto 4axn. ¿Verdad? Y eso es igual a 4abx. Y se dan cuenta que tiene a, tiene b, no tiene a y tiene x y tiene 4 y se cancelan y nos queda solo b. Ese es el valor de n. Y entonces n al cuadrado es b cuadrado. Tan sencillo. Por eso aquí se está sumando b cuadrado al primer miembro para completarlo a trinomio cuadrado perfecto. Eso es en base a encontrar el valor de n cuadrado. Y si le he sumado b cuadrado en el primero, también se lo estoy sumando en el segundo. Solo que por cuestión de orden en cuanto a los signos, prefiero dejarlo primero porque está sumando y le estoy restando 4ac. Así ya se completó esto un trinomio cuadrado perfecto. Y si es trinomio cuadrado perfecto, entonces se puede descomponer en factores que queda 2ax más b elevado todo al cuadrado. Y al sacarle raíz cuadrada, pues también hay que sacarle raíz cuadrada al segundo miembro. Pero como se dan cuenta, cuando hice la demostración con una ecuación numérica, se hizo la simplificación de estos dos términos, pero aquí no se pueden simplificar porque no son semejantes. Entonces se quedan en forma de binomio y así le sacamos la raíz cuadrada. Al sacarle la raíz cuadrada ya nos quedó solamente 2ax más b. El término b ya lo podemos transferir al segundo miembro, pero como estaba sumando, ahora viene a restar y ya nos quedó menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Y por último, despejamos 2a, o despejamos la x, le quitamos 2a, que estaba multiplicando, y pasa a dividir, y así es como hemos llegado a esta fórmula que ustedes ven aquí en rojo, y esa es la fórmula cuadrática, porque cuando ustedes despejan una variable, y cuando ustedes despejan una variable en una ecuación, lo que están haciendo es
arreglar esa ecuación para la variable, o sea, reformular. Al decir reformular, quiere decir hacer de nuevo la fórmula para esa variable. Y eso es lo que ustedes aplican mucho en física, ¿verdad? Si ustedes tienen la fórmula, por ejemplo, de la distancia, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, bueno, esa fórmula está arreglada, está despejada para la distancia. Eso funciona cuando usted quiere conocer la distancia, pero si usted quiere conocer la aceleración, entonces tiene que despejar la variable a, y despejar es lo que hicimos aquí. Aquí despejamos la x. Hemos despejado la x. ¿Y qué es lo que nos queda entonces? Una generalización, porque cuando usted despeja la a en la fórmula de la distancia, entonces le queda una fórmula válida para la aceleración. Y cada vez que usted tenga un problema de hallar la aceleración, pero conoce la distancia, conoce la velocidad inicial y conoce el tiempo, siempre va a aplicar esa fórmula que usted despejó para la aceleración. Entonces aquí, siempre que usted va a tener una ecuación cuadrática, va a usar esta fórmula porque lo que usted quiere conocer es la x, ¿verdad? O sea, aquí es mucho más fácil que en física, porque lo único que quiere conocer es la x. Entonces hemos despejado de la fórmula, de la forma canónica de la ecuación, hemos despejado la x y ese es su valor. Ahora entonces, cada vez que usted tenga una ecuación, aplique esta fórmula. Esta es la más segura, es la más práctica, pero no quiere decir que usted vaya a olvidar los otros procedimientos, ¿verdad? Eso es lo que habría que hacer. Y como repito, yo encontré algunos errores porque en la parte donde decía, diga cuántas soluciones tiene la ecuación de acuerdo al discriminante. Y luego decía, no la resuelva, sino solo diga cuántas soluciones tiene. Ahí encontré demasiados errores, muchos errores. Por eso quise repasar esto. Bueno, pero como ahora viene también un ejemplo para poderlo aplicar, entonces estamos resolviendo este ejemplo que se vino trabajando desde los dos métodos anteriores y ahora lo aplicamos. Tiene usted la ecuación ya escrita así en forma estándar, en forma canónica, en forma representativa. Dice, usted mira, ¿cuál es el número que acompaña a la x cuadrado? ¿Cuál es su coeficiente? Ese es el número a. ¿Cuál es el coeficiente de x? Ese es el número b. ¿Y cuál es el término independiente? Ese es el número c. Ya conocidos estos valores, sustituye en la fórmula general esas letras por los números correspondientes y hace la operación que quedó ahí y está resuelta su ecuación. ¿Verdad? Muy sencilla. Entonces aquí para resolver esta diríamos, como vamos a la fórmula dice menos b y usted aquí en b tiene menos 10. Si b es menos 10, entonces menos b es más 10. Por eso aquí le hemos dejado más 10. Más menos la raíz cuadrada del mismo número 10 al cuadrado. Menos 4. El 4 es fijo. Multiplicado por a, en este caso la a es 3. Y multiplicado por c, la c es menos 25. Y por ley de signos, menos 4 por 3 nos da menos 12. Y menos 12 por menos 25 nos da más 300. Entonces, aquí decía menos, pero nosotros le vamos a poner más 300 porque así salió del resultado de la multiplicación. Yo creo que en más de algunos, yo creo que en 2 cuadernos encontré unos errores, donde tenía aquí, por ejemplo, el cuadrado de esto, 100, y le restaba de una vez el 4 y después lo multiplicaba. Ese es un gran error. Recuerde que primero se multiplica y después se resta. Claro, primero se hizo la potencia, quedó ahí el número potencia. Después se multiplicó y el producto se restó de la potencia. Y lo que salió fue 400. Este es el discriminante. Ese es en donde muchos fallaron en el ejercicio. Había que llevar a cabo la solución de todos los números que teníamos debajo del signo de radical y llegarlo a un solo número. Ese número le llamamos discriminante. Y decíamos, si queda positivo, usted solamente iba a responder, tiene 2 soluciones. Si quedaba negativo, es decir, no tiene solución con números reales. Y si quedaba 0, tiene una única solución. Eso era todo lo que había que hacer en esa serie, pero lamentablemente hubo demasiados errores. Bien, entonces
Aquí, cuando ya hemos hecho esto, como dice más menos 400, la raíz de 400 es 20. Entonces, una vez vamos a sumar 10 más 20 y lo dimos entre 6. Y en la segunda oportunidad decimos 10 menos 20 dividido 6. Y así hemos llegado a los resultados de 5 y de menos 5 tercios, que son los mismos resultados que habíamos obtenido de esta ecuación en los procedimientos anteriores. Luego aquí les recuerdo que ese número 400 es el que se llama discriminante, y aquí decíamos cuántas soluciones tiene de acuerdo al signo, y eso fue lo que se les preguntó en el ejercicio. Bueno, como esto es solamente a manera de repaso, pues vamos así un poquito rápido. Ahora, en ecuaciones que no están simplificadas como esta, miren, esta dice el cuadrado de x más 4 es igual al producto de 2x por x, 5x menos 1 y menos el producto de 7 por x menos 2. Aquí no puede usted aplicar ningún método de solución porque no está escrita la ecuación en forma canónica. Entonces usted la tiene que simplificar. ¿Cómo simplificamos? Bueno, el primer binomio lo elevamos al cuadrado, porque así dice acá, y nos queda x cuadrado más 8x más 16. Créamelo, pero hubo alguien que todavía me lo preguntó, y si está conectado, no tenga pena. No, yo no estoy diciendo su nombre. Pero si alguien me preguntó que por qué sale así cuando se eleva al cuadrado x más 4. O sea que como que se está olvidando que elevar un binomio al cuadrado da un trinomio cuadrado perfecto. Hay muchos que todavía dicen, es que el cuadrado de x más 4 es x cuadrado más 16. ¿Cómo va a ser eso? Ahí no lo estarían dejando en trinomio cuadrado perfecto. Pero sí, pues, se dan esos errores, ¿no? Entonces aquí estamos repitiendo para que esos errores ya no se cometan. Luego tenemos aquí el producto de esto. Si es 2x y luego paréntesis 5x menos 1, esto nos recuerda la propiedad distributiva, es decir, que este término 2x multiplica a todo el binomio. Pero algunos cometen el error de multiplicar, por ejemplo, 2x por 5x y luego menos 1, lo dejan solo como menos 1, y no, porque se tiene que multiplicar por el término que está fuera del paréntesis. Entonces así nos queda 10x al cuadrado menos 2x. Lo mismo en el otro, menos 7x y más 14. Después, pues ya se hace un ordenamiento, es decir, pasar todos los términos con valor absoluto al primer miembro y dejar en el segundo igual a 0. Así reordenamos, recuerden la ley, que si un término es transferido del segundo al primer miembro, va con su operación inversa. Y así nos ha quedado menos 9x al cuadrado más 17x más 2 igual a 0. Y la otra que le hemos cambiado de signo porque lo multiplicamos por menos 1. Bueno, alguien me preguntó, ¿y siempre se va a multiplicar por menos 1? Pues sí, porque el 1 no multiplica y el signo negativo le cambia el signo a todos los términos. Y eso es nuestro propósito. Pero estamos cumpliendo con la ley porque multiplicamos por menos 1 todo el primer miembro. Así, miren. Menos 9x al cuadrado por menos 1 nos dio más 9x cuadrado. Más 17x por menos 1 dio menos 17x. Y más 2 por menos 1 da menos 2. Y oiga, 0 por menos 1, 0. Pero se multiplicó toda la ecuación. Entonces ahí no estamos alterando nada de la ecuación porque estoy multiplicando los dos miembros. ¿Y por qué se hace eso? Por conveniencia, porque queremos que la solución sea más fácil, porque yo tenía signo negativo en el primer miembro. Y alguien podría preguntar, ¿y entonces no se puede resolver si tiene signo negativo? Claro que se puede, pero usted va a trabajar más y puede confundirse más por los signos. Entonces mejor déjelo en positivo, porque sí es permitido, ¿no? Al multiplicarlo por menos 1. Ahora, ya simplificada, se aplica a cualquiera de los métodos que hemos conocido para resolverla y se llega a la solución. O sea que este repaso que se da en esta diapositiva es solamente para recordarles que si la ecuación que se les presenta no está simplificada, usted tiene que simplificarla porque de lo contrario no podría aplicar ningún método de solución. Bueno. Aquí hay otro ejemplo. Aquí tenemos x más 3 es igual a menos 2x cuadrado menos 7x menos 3 dividido x menos 3. Cuando se presentan ecuaciones así, solo se mira que ya es una fracción,
Hay muchos que de una vez entran en shock. Solo ven esto y dicen, ¡ay, esa ecuación no la voy a poder resolver! Acuérdese, si usted dijo, no la voy a poder resolver, no la va a resolver. Porque su cerebro es tan poderoso que lo que usted le programe, eso es lo que va a suceder. Entonces, no piense en forma negativa. Voy a analizar la ecuación. Dice, ya recuerdo que aquí hay un denominador, pero como solo hay un denominador, ese es el mínimo común denominador, entonces está fácil. O lo que usted puede decir es que x menos 3 está dividiendo todo el segundo miembro, entonces lo puedo llevar del segundo miembro al primero, pero va a ir a multiplicar, porque aquí está dividiendo. Y claro, si va a multiplicar, entonces, ¿qué pasó? X más 3 se multiplica con x menos 3 y nos dio x cuadrado menos 9, porque por productos notables usted sabe que el producto de la suma por la diferencia de los términos nos da la diferencia de sus cuadrados. Y entonces es igual, ya solo al número que tenía, el polinomio que teníamos como numerador, y nos quedó eso ahí. Reordenamos, menos 2x al cuadrado está en el segundo miembro, ahora en el primer miembro queda con más 2x cuadrado, pero como teníamos un x cuadrado aquí, se redujo a 3x cuadrado. Teníamos más 7x en el segundo miembro, o sea, sumando, viene a restar al primero, menos 7x. Tengo en el primer miembro menos 9, pero tengo en el segundo menos 3. Ese menos 3 ahora viene a decir más 3. Y menos 9 más 3 nos da menos 6, igual a 0. ¿A qué llegamos? A una ecuación con su forma representativa. Y ahora aquí, usted aplica el método que quiera. Si le gusta más la factorización, aplique factorización. Si le gusta la fórmula cuadrática, aplique la fórmula cuadrática. O si quiere completarlo al cuadrado, complételo al cuadrado. ¿Verdad? Aquí está resuelto por la fórmula cuadrática general y llegamos a sus resultados. Entonces el valor de x es igual a 3, que no satisface la ecuación. Ahora vean por qué razón. Es cierto que aquí las dos raíces son válidas porque viene de la resolución en forma lógica de todo el procedimiento. Entonces 3 sí es la raíz y menos 2/3 también es la raíz. Pero ¿qué ocurre? Si usted lo quiere comprobar, ¿qué significa comprobar? Que usted va a sustituir la x por el valor de 3. Y entonces nos quedaría de esta manera. Si aquí usted sustituye esta x por 3, le daría 3 menos 3 igual 0, pero quedó en el denominador. Y usted sabe que un denominador no puede ser 0. Entonces, esta no la tomamos en cuenta. Y usted diría, pero ¿y si la resolvemos para la siguiente? Pues verifiquemos. Si usted le da 3 a la x, 3 al cuadrado, 9, menos 9, 0. Ahí no hay problema. 3 al cuadrado, 9 menos 2, menos 18. Menos 18. 7 por 3, 21. 21 menos 18, 3 y menos 3, 0. Aquí sí ya dio la igualdad, pero como esta ecuación no se la habían presentado a usted así, usted la tiene que comprobar en la ecuación original. Y entonces, siendo la ecuación así, este resultado no es válido. Pero, en cambio, menos 2/3 sí. Menos 2/3 sí le funciona. Usted sustituye todas las x por menos 2/3 y realiza la operación y mantiene la igualdad. Aquí tenemos ahora otra ecuación que ya incluye signos de radicación. Y tenemos entonces que... Para poder eliminar el signo de radicación, porque para poder nosotros despejar, es decir, nosotros tenemos que llevar a esta ecuación a su fórmula característica, a su fórmula canónica, pero ahí no la tiene. Entonces vamos a ver si se puede. Para esto, si tenemos un solo radical, procuramos dejarlo en un solo miembro. Aquí está restando, lo pasamos al primer miembro a sumar. Y entonces nos queda raíz cuadrada de 2 menos x medios. Antes de seguir, otros errorcitos que vi, porque también les quiero comentar.
Y así, quien tiene ese error, por favor, analícese, ¿no? Yo no estoy señalando errores con el fin de hacer sentir mal a alguien, no, sino simplemente para que veamos que si cometemos errores no llegamos a un resultado exacto. Por supuesto que la matemática no admite errores. ¿En qué consisten los errores que le estoy diciendo? La escritura, por favor, la forma de escribir las cosas. Hay algunos que podían escribir así, raíz cuadrada de 2, y ya menos x medios ya lo tienen fuera de la raíz. Eso ya es otra cosa, ya dice otra cosa. Y cuando usted está resolviendo la ecuación, la puede tomar ahí como independiente de la raíz y ya todo se le echó a perder. Miren, con una simple falta de escritura, un simple error en la escritura. Entonces aquí se ha pasado este término al primer miembro y en el segundo miembro hemos dejado el término 1, que ahí estaba, y el término x, que estaba solito aquí, ha venido a restar al segundo miembro. Estando así, elevamos al cuadrado los dos miembros de la ecuación. Entonces aquí ven ustedes, está elevado al cuadrado este primer miembro. Por eso es que ustedes miran muchos signos, porque yo quise hacerlo ahí con toda la simbología. Porque nada me hubiera costado de dejarlo ya sin la raíz cuadrada y decirles, es que ya lo elevé al cuadrado, pero ustedes no lo ven, entonces aquí sí. Ustedes se están dando cuenta que todo lo que yo tenía en el primer miembro lo he encerrado entre este corchete y lo elevo al cuadrado. Y alguno diría, ¿y entonces no puedo usar paréntesis? Claro que sí, si es lo mismo. Si quiere, use llaves. No hay problema. Bueno, entonces lo elevo al cuadrado. ¿Con qué intención? De eliminar la raíz cuadrada. Pero si elevo al cuadrado el primer miembro, también tengo que elevar al cuadrado el segundo. Y así me ha quedado que el primer miembro solamente se canceló el exponente 2 con el signo de raíz y me quedó lo mismo, 2 menos x medios. Pero en el segundo miembro, como era un binomio y lo elevo al cuadrado, me quedó un trinomio cuadrado perfecto. Ahora viene la reorganización de los términos y nos quedaría que 4 menos x, porque aquí vamos a hacer esta resta. Si a un entero yo le resto una fracción, usted dice 2 por 2, 4. Y menos x por 1, menos x. Y dividido, 2, ¿verdad? Porque tiene denominador 2. Pero este 2, si yo no lo quiero escribir aquí, mejor que este denominador pase a multiplicar. O como aquí en este caso también me dio el mismo resultado, yo aquí lo trabajé de esta forma. Analizo toda la ecuación y veo que tiene un solo denominador. Entonces este es el mínimo. Y el mínimo común denominador en una ecuación multiplica a todos los términos menos a su propio numerador. Entonces así, el 2 multiplica al 2 y me dio 4. Su numerador no va a ser multiplicado, entonces me quedó menos x. Pero 2 por x al cuadrado, 2x cuadrado. 2 por menos 2x, menos 4x. Y 2 por 1, más 2. Y así ya no tengo denominador. Ahora ya se trata de reorganizar la ecuación y reducir términos semejantes. Y me queda en forma 2x al cuadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Como aquí ya tiene la forma canónica, usted aplica la factorización o aplica la fórmula cuadrática o lo completa al cuadrado. Y la solución es que esta x es igual a 2, pero la x también es igual a menos 1/2. Lo que yo les quería demostrar acá era cómo eliminar un radical que aparece en una ecuación. De hecho, esto se trabajó en la clase anterior, pero también en algunos ejercicios no se aplicó correctamente. Vamos ahora, esta ecuación tiene exponentes fraccionarios. Tomen en cuenta que tenemos acá exponentes fraccionarios. Dice x elevado a 5/6 más x elevado a 2/3 es igual a 2x elevado a 1/2. Bueno, entonces lo que hemos hecho acá es organizarla en la forma canónica. Tratamos de llevarlo a la forma canónica. La igualamos a 0. Transfiriendo el término que está en el segundo miembro, lo he pasado al primero. Ahora analicemos los exponentes.
Porque nos estamos dando cuenta que todos están con base X, todas las potencias tienen base X. Entonces, fijemos nuestra atención en los exponentes. 5 sextos, 2 tercios y 1 medio. ¿Cuál es el menor de todos estos? Pues es 1 medio, ¿verdad? Por lógica, que miren, 5 sextos ya casi es igual a 1. Solamente le falta 1 sexto para ser igual a 1. Una parte muy pequeña le falta para ser 1. 2 tercios pasa de la mitad, porque 2 terceras partes, mientras que 1 medio es exactamente la mitad. Entonces 1 medio es la fracción más pequeña de estos 3 denominadores. Por lo tanto, descomponemos todo el trinomio, le sacamos su factor común, y este es x elevado a 1 medio. Recuerden que el factor común es lo que se repite en todos los términos con su menor exponente. Por eso les hablé de analizar cuál era el menor exponente, y es 1 medio. Entonces ahora voy a dividir x elevado a 5 sextos entre x elevado a 1 medio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? División de potencias de igual base. Y para dividir potencias de igual base, copio la base x y solamente resto los exponentes. Si a 5 sextos yo le resto 1 medio, o sea, a 5 sextos le resto 3 sextos, ¿no? Porque es 1 medio, son 3 sextos. Entonces me queda, ¿cuánto? 2 sextos, y eso equivale a 1 tercio. Segundo término, x elevado a 2 tercios entre x elevado a 1 medio, copio la base y a 2 tercios yo le resto 1 medio y me queda 1 sexto. Y por último, 2x elevado a 1 medio dividido entre x a 1 medio me queda solamente menos 2. Y todo esto es igual a 0. Aquí, ¿qué hicimos? Sacar el factor común. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, vamos a sustituir x elevado a 1 sexto por y. X elevado a 1 sexto por y. Es decir, en todo donde usted tenga x elevado a 1 sexto, lo vamos a cambiar por y. O sea, aquí, por ejemplo, mire esto. Donde decía x elevado a 1 sexto, pues ya lo cambié por y. Y entonces, x elevado a 1 tercio, quiere decir x elevado a 1 sexto y elevado a 2. Por eso, aquí me quedó y elevado a 2. Y si yo quiero sustituir y elevado a 3, pero lo quiero, y elevado a 1 medio, pero lo quiero sustituir por 1 sexto, entonces me doy cuenta que 1 sexto cabe 3 veces en 1 medio. Por eso me quedó aquí y elevado a 3. ¿He cambiado algo de la ecuación? Bueno, por el momento estoy haciendo como decir un préstamo. Cambié x elevado a 1 sexto por el valor de y. Y ahora, si se dan cuenta, lo que tengo entre paréntesis, ya es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Lo descompongo en factores y equivale a y más 2 y y menos 1 son sus factores. Y el y que estaba afuera, pues ya es un factor, porque ya está multiplicando desde que hice el factor común. Entonces aquí tengo 3 factores. Y 3 factores multiplicados son igual a 0. Entonces los 3 factores pueden valer 0. Y si y al cubo vale 0, entonces y es igual a 0, porque 0 elevado al cubo es 0. Si y más 2 es igual a 0, entonces y es igual a menos 2, porque menos 2 más 2 me va a dar 0. Y si y menos 1 es igual a 0, entonces y es igual a 1, porque 1 menos 1 me va a dar 0. Y cuando por lo menos uno de los factores es 0, el producto es 0, y estamos de acuerdo con la escritura de esta ecuación acá, porque es igual a 0. Entonces ya tengo el valor de y. Y es 0, y es menos 2 y y es 1. Ahora se le regresa su valor, porque recuerden que no teníamos y. ¿Cuánto vale y? Vale x 1 sexto. Entonces podemos decir x elevado a 1 sexto es igual a 0. X elevado a 1 sexto es igual a menos 2.
y x elevado a un sexto es igual a 1. Cuando digo x elevado a un sexto es igual a 0, entonces x es 0, porque 0 elevado a un sexto me va a dar 0. Aquí está la solución. Pero cuando digo x elevado a un sexto es igual a menos 2, ¿qué pasaría? Entonces digo, para eliminar el exponente un sexto, lo tengo que elevar a 6. Puedo usar la regla de potencia de potencia. Por eso usted estudió todas las propiedades de la potenciación. Y no las estudió para ganar su examen en la primera unidad. Lo estudió para aplicarlo en las otras unidades. Entonces ahorita usted tiene x elevado a un sexto y usted quiere eliminar eso. ¿Cómo lo haría? Dice x elevado a un sexto y elevado a 6. Y así ya le queda solo la x, ¿no? Porque sería x elevado a 6 sextos, que sería x elevado a 1, es igual a x. Ah, pero usted elevó a 6 esta primera cantidad. Y si elevó a 6, también va a elevar el 2, el menos 2 lo va a elevar a 6. Base negativa, lo eleva a exponente par, le va a salir potencia positiva, y 2 elevado a 6 le da 64. Por eso aquí la x es igual a 64. Y por último, x elevado a un sexto es igual a 1. Entonces, la x es igual a 1. ¿Por qué razón? Porque cuando la base es 1, no importa cómo sea el exponente, la potencia es 1. Ahí no tuvimos que trabajar nada, ¿no? No quedó 1. Ahora ya sabemos que estas son las raíces. Por supuesto que en estas ecuaciones que son así un poquito raras, un poquito complicaditas, si se quiere, por supuesto que hay que comprobar después, porque no todas las raíces van a satisfacer a veces la ecuación. A veces sí todas las raíces son válidas, pero a veces por lo menos una no va a ser correcta. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso? Hacer la comprobación con las 3 raíces que le salieron, y así usted llega a verificar si las 3 raíces son válidas, o solo 2, o solo una. Bueno, aquí hemos repasado qué hacer con ecuaciones que tienen exponentes fraccionarios. Algo que ya no vimos en la clase anterior. Bueno, entonces ahí creo que terminamos nuestra fase de reforzamiento. Porque esto fue lo que yo, a mi criterio, vi pues que era donde necesitaban un poquito de apoyo para el tema que estamos viendo en esta tercera unidad. Vamos a ver ahora un poquitito de ecuaciones incompletas. ¿Qué quiere decir ecuación incompleta? Que le hace falta el término en X o le hace falta el término independiente. Alguien podría decir, ¿y qué pasa si le faltan las dos? No, si le faltan los dos, entonces ya no tiene sentido trabajarla, porque cualquier número igual a 0, va a ser 0, ¿no? Entonces, o le hace falta el término en X o le hace falta el término independiente. Aquí podría ocurrir todavía la preguntita, a pesar de que se aclaró cuando se hizo la definición. ¿Y qué pasa si no tiene el término en X al cuadrado? Es que no le puede faltar, porque dejaría de ser ecuación cuadrática. Ese término siempre va a estar. Por eso en la definición se decía que el número real A no debe ser 0. Vamos ahora a explicar cómo se resolvería esto. Primero, esta forma es una ecuación donde tiene x cuadrado y tiene x. Eso necesariamente hay que hacerse por factorización. Esto siempre se va a hacer por factorización. Entonces, el factor común acá es 2x. Y nos queda x menos 3. Esto está hecho pues por factor común. Cuando ya tenemos así dos factores, si ya tenemos dos factores y multiplicados dan 0, pues volvemos a aplicar
volvemos a aplicar el teorema de factor nulo o factor cero, que dice, dos factores multiplicados dan cero, pues por lo menos uno de los factores debe ser cero. Pero en este caso nosotros vamos a suponer que los dos son ceros. Para que 2x sea cero, la x vale cero. Ahí está la primera solución. Para que este segundo factor sea cero, la x vale 3, porque así 3 menos 3 nos da 0. Y ahí están los 3. ¿Eh? Ahora, ¿lo comprobamos? Claro, si es 0, fíjense, en la ecuación original tenemos que todo esto va a valer 0 y todo esto va a valer 0. 0 menos 0 igual 0. Ahora hagámoslo con 3. 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Y 6 por 3, 18. 18 menos 18, 0. De esta forma se trabajaría una ecuación incompleta. Entonces ahora sí vamos a trabajar. Por favor tomen nota de lo siguiente y escriban 4x al cuadrado menos 2x es igual a 2. Aunque aquí no quedó incompleta, ¿verdad? O no quedó en ecuación en forma incompleta, se completó. Pero ustedes la van a resolver como ecuación cuadrática. Y después sí les voy a incluir una que es incompleta. ¿Ya tienen las raíces de la primera o de esta ecuación? ¿Estamos? Recuerden, ahí no se va a trabajar por el procedimiento de ecuación incompleta porque yo les dicté los tres términos, ¿no? Entonces es una ecuación completa y muy sencilla. Ya deberían de estar esos resultados. Sí, ¿cuánto? Ajá. Bueno, ya hay unas respuestas. Hay que corregir un poquitito. Con relación a una respuesta que manda a decir es un medio, no, nos va a dar menos un medio, sí. Menos un medio. Pero en la otra raíz
No, no está correcta. Bueno, yo creo que fue demasiado tiempo. Vamos a tratar de dar la solución. Entonces, las raíces son x igual a 1 y x es igual a menos 1/2. Bueno. Ahora sí les voy a dictar una que queda en forma incompleta. ¿Estamos listos? Escriban 2x al cuadrado menos 10x igual a 0. 2x al cuadrado menos 10x igual a 0. Resultados. Puede suceder. Okay. Uh-huh. Entonces, x igual a 0 por el factor común, ¿verdad? Que nos queda un término en x fuera del paréntesis y eso se anula con 0. Y dentro del paréntesis nos habrá quedado x menos 5. Entonces, x es igual a 5. Los dos resultados, x igual a 0 y x igual a 5. Pasemos a considerar el siguiente ejemplo. Aquí está otro ejemplo de ecuación incompleta. Resolver la ecuación 5x al cuadrado menos 125 igual a 0. 5x al cuadrado menos 125 igual a 0. Entonces ahora se dan cuenta que el término que hace falta es el término en x. Este sí tiene el término independiente. El ejemplo anterior no tenía el independiente. Cuando están los dos términos en x, se hizo por factorización. Cuando no se tiene un término en x, entonces se hace por transposición. Es decir, dejamos el término en x cuadrado en el primer miembro y el término independiente o solo numérico se traslada al segundo miembro. Así nos ha quedado 5x al cuadrado igual a 125. Dividimos toda la ecuación entre 5, nos queda x al cuadrado igual a 25. Lo dividimos entre 5 porque ese es el coeficiente de x al cuadrado. O sea, lo hemos multiplicado por 1/5, ¿verdad? Y así vemos que si x al cuadrado es 25, entonces x es igual a 5. Pero también x puede ser menos 5. Vamos a ver. Si regresamos a la ecuación original, con x igual a 5, entonces x al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, 25. Por 5, 125. Menos 125, 0. Ahora vea que también menos 5 le va a dar la igualdad. Porque menos 5 elevado todo al cuadrado nos da más 25. Y por 5, 125. Y le resta 125 igual a 0. Entonces se da cuenta que ahí las dos raíces
Son 5 y menos 5 y las dos satisfacen perfectamente la igualdad. Vamos con el siguiente. Resuelvan, por favor. 2x al cuadrado es igual a 32. Dos x al cuadrado igual a 32. Sí. Muy bien, están llegando ya las primeras respuestas. Resultados es 4 y menos 4. Porque yo se los dicté de tal manera que ya está el término con X en el primer miembro y el término solo numérico en el segundo miembro, ya no tiene que reordenar nada. Simplemente despejar X al cuadrado, le quita el coeficiente 2, que ahí está multiplicando, pasa a dividir al 32 y se vuelve 16. Entonces, si X cuadrado es igual a 16, entonces solo X es la raíz cuadrada de 16, que es igual a 4 y menos 4. 4 y menos 4. Bueno, ¿estamos bien en eso? Si alguien no ha captado alguna parte, por favor indíquelo. Si hay necesidad de repasar o repetir algo de aquí. Porque ya queremos pasar a otro ejemplo. Bueno, entonces vamos a pasar a este ejemplo. A veces se dan ecuaciones de un grado mayor que 2. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a encontrar x al cuadrado, sino que vamos a encontrar x con otros exponentes aún mayores. Por ejemplo, acá dice x elevado a 4 menos 18x al cuadrado igual a 175. Entonces, las vamos a ordenar igualándolas a 0. Entonces dice x elevado a 4 menos 18x elevado a 2 menos 175 igual a 0. Esto lo hicimos por transposición. Y ahora, n cuadrado menos 18n menos 175 igual a 0. ¿Por qué? Porque hemos sustituido la x cuadrado por n. Y es que cuando usted tiene x elevado a 4, si usted tiene x elevado a 4, usted puede escribir x al cuadrado y al cuadrado. Potencia de potencia. Entonces, ahí le quedaría originalmente x al cuadrado elevado todo a 2 menos 18, entre paréntesis, el x elevado a 2 menos 175. Entonces, se hace un préstamo como hicimos en las ecuaciones, en los ejemplos anteriores, ¿ah? Que vamos a sustituir x al cuadrado por un número cualquiera, por una letra cualquiera. En este caso lo hicimos por n. Por eso, cuando decíamos x cuadrado y al cuadrado, ya nos lo sustituimos por n cuadrado. Decíamos 18 por x cuadrado, entonces decimos 18n. Y 175, pues era el mismo 175, igual a 0. Lo hemos transformado en una ecuación de forma representativa de segundo grado, ¿sí? Se pudo cambiar. Y ahora resolvemos para n. Si aplicamos cualquier método en esta ecuación, vamos a encontrar que n es igual a 25 y que n es igual a menos 7. Pero ese es el valor de n. Y entonces nos recordamos que n no estaba originalmente en la ecuación, ¿verdad? Entonces le vamos a restituir su valor, que era x al cuadrado. Entonces decimos x al cuadrado es igual a 25 y x al cuadrado es igual a menos 7. ¿Qué fue lo que pasó? Se ha restituido el valor de x al cuadrado. Si x al cuadrado es igual a 25, entonces x al cuadrado es más menos 5. Y x es igual a más menos raíz cuadrada de menos 7. Aunque
Este raíz cuadrada de más menos 7 queda ahí en forma irracional, porque estamos hablando de raíz cuadrada y si es negativo no va a tener ningún valor real, ¿va? Bueno, entonces, pero lo quise dejar así para recordarles que el mayor exponente de esta ecuación es 4. Entonces es una ecuación de cuarto grado. Y si es de cuarto grado, tiene 4 soluciones. ¿Cuáles son? Más 5, menos 5. Más raíz cuadrada de menos 7 y menos raíz cuadrada de menos 7. Están sus 4 soluciones. Ahora, que menos 7 no va a tener raíz cuadrada, bueno, eso es otra cosa. Pero aquí vamos a dejarle su solución así en forma irreal. Pero es una solución, ¿no? Bueno, como esto sí es algo nuevo, hasta esta clase lo estamos viendo, por favor analicen bien qué duda les ha quedado. Dice, el tema que estamos tratando es ecuación de grado mayor que 2. Sí pueden haber ecuaciones de grado 3, pueden haber ecuaciones de grado 6. Y entonces es cuestión únicamente de aplicar un criterio completamente lógico, de aplicando todas las leyes que vimos para las potencias, y usted puede utilizar con toda solvencia potencia de potencia. ¿Qué piensan? ¿Está entendido eso? ¿Alguien pide alguna aclaración en una parte de esto? No, ¿verdad? Entonces, creo que está bastante comprensible. Vamos a pasar a lo siguiente. Problemas con ecuaciones cuadráticas. Ahí viene ahora una cosa interesante. Vamos a resolver problemas con ecuaciones cuadráticas. Aquí está un primer ejemplo. Un tren ha recorrido 200 kilómetros en cierto tiempo. Si hubiera recorrido esa distancia en 1 hora menos, su velocidad habría sido 10 kilómetros por hora más. La pregunta, ¿cuál fue su velocidad? Bueno, hay que analizar el problemita. Primero nos están diciendo, un tren ha recorrido 200 kilómetros. Eso ya entendimos. Un tren salió de cierto lugar y ya corrió 200 kilómetros por toda su ruta, por toda su ferrovía, ¿va? Pero dice en cierto tiempo. Esa palabrita encierra un gran significado, que no sabemos en cuánto tiempo. Ahí lo vamos analizando. Ahora dice, si hubiera recorrido esa distancia en 1 hora menos, fíjese bien, no sabemos en cuánto tiempo, pero sí sabemos que si lo hubiera recorrido en 1 hora menos, tendría que haber ido más rápido. ¿Cuánto? 10 kilómetros más en cada hora. Habría tenido que recorrer 10 kilómetros más en cada hora para poder hacer todo ese trayecto en 1 hora menos. Para recorrer siempre la misma distancia, dice, ¿verdad? 200 kilómetros. Lo que les he dicho ahorita acá es lo que uno hace para analizar el problema. Luego, uno mismo se puede hacer la pregunta, ¿ya entendí el problema? ¿Ya lo habré entendido? Bueno, entonces ahora dice uno acá, si ya entendimos el problema, vamos a decir, ¿cuál es la pregunta? Ah, bueno, aquí menos mal está dicho cuál es la velocidad, dice, ¿cuál fue su velocidad? Esa es la pregunta. Y donde está la pregunta, nosotros damos el paso, nosotros damos ese paso audaz de responderla como una variable. Si me preguntan, ¿y cuál fue la velocidad? Ah, la velocidad fue X kilómetros por hora. ¿Verdad? Porque ahí está la pregunta, ya la identifiqué. Entonces digo, ahora ya no es desconocido para mí la velocidad. La velocidad fue de X kilómetros por hora. Bueno. Repito, la resolución de un problema, lo que necesita al principio es que usted le dedique su tiempo y lo analice. Es que si usted no lo ha analizado, si usted no lo ha entendido, de nada le sirve que quiera resolverlo, porque se va a ir por caminos equivocados. Solamente cuando uno ha comprendido bien el problema, se atreve a hacer una solución correcta. De manera que si aquí ya entendimos,
que este tren recorrió una distancia de 200 kilómetros en un tiempo que no sabemos cuánto tiempo lo hizo, pero sí se nos dice que si lo hubiera recorrido en una hora menos, hubiera tardado una hora menos de lo que tardó, para hacer eso, su velocidad tuvo que haber sido mayor. ¿Cuánto? 10 kilómetros más en cada hora. Ahora sí ya lo entendimos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál fue su velocidad? ¿Qué respondemos nosotros? Su velocidad fue X. Y ahí empieza ahora el trabajo de solución. Vamos a ir por la parte del procedimiento. Entonces, identificando la pregunta, ¿cuál fue su velocidad? Respondemos, sea en X kilómetros por hora su velocidad. X kilómetros por hora. Esa es la velocidad que nosotros suponemos. Pero esta suposición implica que hay una consecuencia, hay una conclusión a raíz de esto. Si usted ya sabe cuál es la velocidad, entonces puede saber cuánto tiempo tardó. ¿Verdad? En los temitas de física del movimiento uniforme, ¿sabe usted? Que el tiempo es igual a distancia dividido velocidad. Entonces ahora el tiempo se expresa como la distancia dividido velocidad. ¿Cuál es la distancia? 200 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad? Lo que hemos supuesto, X kilómetros por hora. ¿Sí? Ahí está. 200 kilómetros la distancia dividido entre X kilómetros por hora, que es su velocidad, nos da el tiempo. ¿Y eso cuánto es? Mire, este kilómetro y este kilómetro acá se cancelan. Y nos va a quedar únicamente la H. De tal manera que nos quedan 200 dividido H, o 200 dividido X, perdón, horas. 200 dividido X horas. Es que esto era kilómetros por hora. Entonces, al cancelar kilómetros con kilómetros, nos van a quedar horas. Pero la variable X sigue ahí, ¿verdad? Y como esta X está en el denominador, pues queda aquí también en el denominador. Entonces, ¿cuál es el tiempo? 200 dividido X. ¿Cómo lo podría usted analizar de una manera más fácil? De acuerdo a sus conocimientos de física en el movimiento uniforme. Dice, yo divido la distancia, 200, lo divido entre la velocidad, X, ya tengo el tiempo. ¿Verdad? 200 dividido X es igual al tiempo, X horas. Ahora, las condiciones del problema establecen que con una velocidad de 10 kilómetros mayor, el tiempo se reduce en una hora. Eso es lo que vamos a tratar de escribir ahora con símbolos. ¿Verdad? Usted tiene acá la distancia y lo va a dividir entre una velocidad mayor de la que nosotros hemos encontrado. Mayor porque le estamos sumando X. Aquí está, ¿verdad? La distancia dividido entre una velocidad mayor, porque le estamos diciendo X más 10. ¿A qué va a ser igual? A un tiempo, ¿verdad? Pero ese tiempo va a ser más reducido. Y nosotros ya habíamos encontrado anteriormente que el tiempo fue 200 dividido X. ¿En cuánto se reduce ese? En una hora. Y mire, ya terminamos de escribir la ecuación. ¿Verdad? Aquí otra vez se ratifica que una ecuación es la matematización de un problema. Porque aquí usted está analizando un problema y ahora ya escribió el problema analizado con datos matemáticos, con números, y le salió una ecuación. Todo el problema decía ahí un palabrerío con lo que teníamos ahí escrito anteriormente, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí todas estas palabras que decían del problema, ahora ya están dichas de la misma forma. Sí, con el mismo significado, mismo sentido, el mismo contenido, pero con términos numéricos, términos algebraicos. Y eso ya está muy fácil. Bueno, por ejemplo, aquí estaríamos diciendo que un tren recorre 200 kilómetros de distancia en cierto tiempo. En cierto tiempo. Entonces, para nosotros la velocidad es X, ¿verdad? Pero si su velocidad
O el tiempo es, aquí está la velocidad. Si nosotros dividimos la distancia entre la velocidad, nos da el tiempo. Si este tiempo se redujera en 1 hora, es decir, hubiera recorrido en 1 hora menos, su velocidad habría tenido que aumentar a 10 kilómetros en cada hora. ¿Sí? Ahí está lo mismo que decía el problema. Algo que usted debe hacer cuando está resolviendo problemas. Ya formuló la ecuación, léala a ver si incluye todos los datos que dice el problema. Porque la ecuación le va a decir exactamente lo que tiene el problema. ¿Verdad? Y usted va a averiguar ahí, incluyó todo, le hizo falta algo, etcétera. Usted puede corregir todavía, pero formular la ecuación aquí tal vez es la parte crítica de la resolución. Aquí no deben haber fallas, ¿verdad? Ahora vamos a ir resolviendo todo esto. 200 dividido x más 10 es igual a 200 dividido x menos 1. ¿Y qué pasó con todas estas dimensionales? Pues kilómetro con kilómetro, ya sabe usted que se cancelan. Y entonces nos habría quedado aquí solamente horas, ¿no? Y aquí con horas, tiene horas en el primer miembro y horas en el segundo, se cancelan también y por eso ahora ya lo tenemos solamente con términos algebraicos. Bueno, aquí porque hemos cancelado las variables comunes, ya nos quedaron ya sin nada. Bueno, ahora resolvemos. Aquí se acuerda usted que no podemos multiplicar en productos cruzados. ¿Por qué? Porque tenemos otro término independiente. Entonces no es factible así. Entonces lo tenemos que hacer por mínimo común denominador. El mínimo común denominador es el denominador x por el denominador x más 10. Y si ese denominador común lo dividimos entre x más 10, nos da x. Al multiplicarlo por 200, nos queda 200x. Si ese mínimo común denominador lo divido entre x más 10, me queda solo x, ¿verdad? O perdón, al dividirlo solo entre x, me queda x más 10. Y al multiplicarlo por 200, me da 200x y 2000. ¿Verdad? Y luego, como teníamos... aquí tendríamos 200x más 200 y menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta parte del 1, que no tiene denominador, se va a multiplicar con el producto de los otros dos denominadores. Entonces te multiplica x por x, x al cuadrado, por menos 1, menos x al cuadrado. X por 10, 10x por menos 1, menos 10x. ¿Bien? Entonces ya aplicamos la parte del denominador común y la ventaja en las ecuaciones, que cuando usted ya utilizó el denominador común, de una vez lo descarta. No como cuando usted está sumando o restando fracciones, que persiste, aún se debe mantener los denominadores comunes. Pero aquí no. Los denominadores comunes de una vez se eliminan y le quedó una ecuación sin denominadores. Ahora se reorganiza, ¿verdad? Se reorganiza la ecuación, se ordena y ya nos llega a la forma x cuadrado más 10x menos 2000 igual a 0. ¿Verdad? Porque este x al cuadrado negativo o que está restando en el segundo miembro pasa a sumar al primero. Aquí 200x sumando en el primero y 200x sumando en el segundo se cancelan. O sea, estos desaparecen. Ya nos quedó solamente 10x que está restando en el segundo. Entonces pasa a sumar al primero. Y 200 que está sumando en el segundo viene a restar en el primero y todo queda igual a 0. Ya está. Ahora usted resuelve esta ecuación. Y aquí yo solamente le doy la solución. X es igual a 40 y X igual a menos 50. Pero yo quiero que resuelva usted la ecuación ahorita ahí en su cuaderno. X cuadrado menos 10x menos 2000. X cuadrado menos 10x menos 2000. Más 10x menos 2000. X cuadrado más 10x menos 2000. Igual a 0. Usted lo resuelve. El procedimiento que se le haga más fácil. A ver si llegamos a las mismas soluciones. Yo aquí ya le di las respuestas, pero puede ser que
que tenga algún error y usted me puede decir, mire, no está bien, ahí no salía 40, no, que salía otro término. Puede darse, ¿verdad? Así que usted la está trabajando y va a llegar a un resultado. Ahí la ecuación ya se la presenté en forma canónica. Ahora espero que usted lo resuelva. Solo para verificar el resultado, ¿no? Usted compara su resultado a ver si llega a 40 y a menos 50. Si estamos, ¿les dio el mismo resultado? ¿Eh? ¿Alguien lo hizo por completación al cuadrado, que se tardó mucho? Si lo hizo por factoreo, pues rapidito. Si lo hizo por fórmula cuadrática, rapidito. Las ecuaciones cuadráticas se resuelven, pero en un 2 por 3. Eso es muy sencillo. Bueno, el valor 40, entonces usted ya lo confirmó, a usted le salió lo mismo. Y menos 50. Esos dos valores sí satisfacen la ecuación. Satisfacen la ecuación. Pero no los dos valores resuelven el problema. ¿Por qué razón? Porque no podemos decir, ¿cuál fue la velocidad del tren? Menos 50 kilómetros por hora. No. Por lógica no puede ser menos 50 kilómetros por hora. Entonces nos quedamos únicamente con el resultado de 40 kilómetros por hora. Ahora, preste atención a esto. Vamos a verificar si esa velocidad de 40 kilómetros por hora cumple con las condiciones escritas para el problema. Bien, nos quedamos con 40, ¿verdad? Si son 200 kilómetros y su velocidad era de 40, ¿en cuántas horas recorrió? Divida 200 entre 40 para ver en qué tiempo lo hizo. Porque según nosotros la velocidad fue de 40 kilómetros por hora. Entonces usted divide distancia entre velocidad, le va a dar tiempo. Divida 200 entre 40 y le ha quedado 50 o 5. ¿Cuánto le dio? 200 entre 40, pues le dio 5. Entonces, el tren recorrió en 5 horas. Eso no lo dice el problema, eso nosotros lo estamos ya encontrando. ¿En cuánto tiempo lo hizo? En 5. Pero ahora dice, si la velocidad hubiera aumentado 10, entonces ¿cuál hubiera sido su velocidad? 50. Divida 200 entre 50. 4 horas, o sea, hubiera tardado 1 hora menos. ¿Se da cuenta que con eso sí se cumplen las condiciones del problema? Y así es como usted puede verificar si resolvió bien el problema. ¿Ya? Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Vamos a ver si nos da tiempo a resolver otros. Por ejemplo, les escribo este. Y este de aquí yo no lo tengo resuelto porque espero que ustedes lo hagan. Dice por acá, a una tripulación le tomó 2 horas y 40 minutos remar 6 kilómetros corriente arriba y regresar. Dice, pues, este problemita no es tan fácil como el anterior. Si la rapidez de la corriente es de 3 kilómetros por hora, ¿cuál fue la rapidez con que remó la tripulación? Bueno, aquí les voy a agregar alguna explicacioncita antes de que usted empiece a resolver.
Cuando nos habla de la rapidez con que remó la tripulación, es decir, qué velocidad es capaz de desarrollar esta gente con sus remos, ¿verdad? En agua tranquila, agua que no esté corriendo, pues. Imagínense, en un lago donde prácticamente se supone que el agua está tranquila, quietecita. Entonces, los tripulantes pueden desarrollar todo su potencial y una velocidad. Pero cuando ellos están remando en contra de la corriente, esa velocidad se disminuye, porque el agua les regresa un poquito. La embarcación, ¿va? Su lanchita o su barca. Y en cambio, cuando ya llegaron a donde llegaron y tienen que regresar, van remando otra vez, pero ya van más rápido porque se aumenta con la velocidad del agua. Ahora sí tiene claro todo esto. ¿En qué consiste la trama de este problemita? Pues que ya no va a ser tan fácil como el anterior. Sigue siendo fácil, pero no tanto como el anterior, ¿verdad? Dice, entonces ya sabemos que una tripulación es capaz de desarrollar cierta velocidad en agua tranquila. Ahora ellos se ponen a remar hacia arriba, llegan a cierta distancia y regresan. 6 kilómetros para arriba y 6 kilómetros de regreso. Les llevó 2 horas 40 minutos. Muy bien, entonces ahora dígame, ¿cuál fue la rapidez con que remó la tripulación para haber hecho ese recorrido en 2 horas con 40 minutos, sabiendo que la corriente tiene 3 kilómetros por hora? Aquí estamos. Bueno, ya está identificada la pregunta. Bueno, sea X la velocidad. ¿De quién? De la tripulación. Entonces, sea X la velocidad con que rema la tripulación. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero esto al decir sea X, cuando usted dice sea X, cuando usted dice va, que sea así, pues va, ¿qué está diciendo? Es un supuesto. Y para todo supuesto hay una consecuencia, hay una conclusión. Esa conclusión nosotros la identificamos con entonces. La velocidad en contra de la corriente es de, correcto, es de X menos 3, X menos 3 kilómetros por hora, ¿verdad? ¿Estamos? Porque cuando la embarcación o la nave va hacia arriba, el agua va en sentido contrario y la regresa un poquito. Entonces disminuye su velocidad. Muy bien. Pero aquí mismo podemos concluir. Entonces, la velocidad en contra de la corriente es de X más 3. Y corriente abajo, o sea, en la misma dirección de la corriente, es X más 3 kilómetros por hora. ¿Verdad? Bueno, entonces,
¿Usted sabe cuántos kilómetros recorrió hacia arriba? Porque ese dato lo dice el problema. 6 kilómetros recorrió hacia arriba, ¿no? Bueno, y si recorrió 6 kilómetros hacia arriba, ¿en cuánto tiempo lo hizo? ¿Por qué? Porque es una distancia, y la distancia dividido velocidad le da su tiempo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que vamos a dividir la distancia, ¿cierto? Vamos a dividir la distancia entre... La distancia es de 6 kilómetros, ¿verdad? ¿Lo dividimos entre cuánto? Entre x menos 3. ¿Eso qué nos da a entender? El tiempo que tardó en ir en contra de la corriente. Y le vamos a sumar. Porque algunos pueden decir, es que el mismo tiempo que tardó para arriba es el mismo para abajo. No, señor. Porque para arriba le llevó más tiempo porque la corriente lo regresaba. Ahora para abajo se vino más rápido porque va en favor de la corriente. Reman los tripulantes y el agua les ayuda, les empuja. Entonces lo hacen en menos tiempo. Y por eso es que lo tenemos identificado las dos velocidades, ¿verdad? Bueno, pero es la misma distancia, eso sí. Solo que ahora es de x más 3. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos sumando el tiempo que tardó en ir hacia arriba, el tiempo que tardó en regresar, y eso tiene que ser igual a ¿qué? A 2 horas 40 minutos. ¿Cómo escribo 2 horas 40 minutos? A ver, ¿cómo escribo 2 horas 40 minutos? A ver cómo está esa conversión. Esto es igual a 8 tercios, ¿ah? A ver, verifiquemos si es correcto decir 8 tercios. ¿Será que 8 tercios de hora son 2 horas y 40 minutos? ¿Sí? Es que los 40 minutos forman 2 terceras partes de una hora. ¿Ya? Y cada hora tiene 3 terceras partes. Entonces ya son 6 las 2 horas, más otros 2 tercios. Ahí están los 8 tercios de hora. Bueno, pero ahora, ahí está el problemita. ¿Cómo vamos a eliminar los denominadores? Podría darse de esta forma. Si usted lo quiere, podríamos trabajarlo así. Hacer primero la suma de estas dos cantidades en el primer miembro y dejar siempre en el segundo miembro lo que tenemos. ¿Ve? Por eso repito, si usted lo quiere. Y si no, de una vez lo trabajamos. Porque en este caso usted multiplicaría este primer numerador por este denominador y por este otro. O sea, cada numerador multiplica a los otros denominadores menos el propio. Y así eliminamos todos los denominadores. A ver, vamos haciéndolo. Y así ya nos quedamos sin denominadores también. Miren, voy a multiplicar acá el primer numerador por los dos denominadores siguientes. Entonces, 3 por x, 3x. Y por 6, 18x. ¿Ah? 18x. Luego, 3 por 3, 9. Y 9 por 6, 54. Ella no lleva x, ¿verdad? Esto es resultado de multiplicar el primer numerador por los dos denominadores. Luego viene una suma de la otra cantidad. Y entonces le ponemos acá más. Y voy a multiplicar 3 por x, 3x. Y por 6,
Otra vez 18x, ¿no? Más 18x. Pero ahora dice 3 por menos 3, menos 9. Y menos 9 por 6, menos 54. Ah, va a salir fácil, ¿no? ¿Y esto es igual a qué? Esto es igual a 8 por estos dos denominadores. Pero como usted sabe que x menos 3 por x más 3 nos da x cuadrado menos 9 por la fórmula de la diferencia de cuadrados perfecto, ¿no? Entonces tenemos x cuadrado menos 9 por 8 nos da, y aquí sí voy a tener que cambiar esta situación. A ver, mejor lo voy a hacer acá abajo para llevar todo en orden. Voy a hacer de nuevo todo esto. 18x más 54 más 18x menos 54. Y esto es igual a 8 por x cuadrado. Me va a dar 8x al cuadrado, ¿verdad? 8x al cuadrado. ¿Qué más tenía? Menos 9 por 8, menos 72. Voy a borrar esto, entonces aquí tengo la... Vamos a simplificar. 8x al cuadrado me va a quedar acá. Ahí sí me queda igual, ¿verdad? 8x al cuadrado no tiene con quién simplificarse. Me queda igual el término. Solo había uno en x al cuadrado. 8x al cuadrado. Pero si se dan cuenta acá, tengo un 54 y un menos 54. Se acabaron. Pero tengo 18x y más 18x se convierten en más 36x. Pero como lo tengo en el miembro distinto al de 8x cuadrado, entonces lo voy a escribir como menos 36x. Y luego tengo en el mismo miembro, tengo el 72, negativo, ¿verdad? Menos 72, y esto es igual a 0. Y miren, ya tenemos la ecuación correcta. Ahora ahí usted puede resolver de acuerdo al procedimiento que usted mejor pueda hacer, ¿verdad? Y si se da cuenta, yo creo que 72, 36 y 8 se pueden dividir entre 4. Si uno quiere simplificar un poquito más esta ecuación, la podríamos simplificar así. Si lo dividimos entre 4, me va a quedar 2x al cuadrado, ¿verdad? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado menos 9x. Y menos... ¿Cuánto es 72 entre 4? 18, ¿verdad? 18. Y esto es igual a 0. Bueno. Ya está mucho más sencilla la ecuación. Traten de resolverla. 2x menos y 2x más. Dos números que restados le den 9 y multiplicados le den 36. Son 12 y 3. Menos 12 y más 3. Entonces, ¿qué velocidad podían desarrollar los de la tripulación?
Bueno, entonces la velocidad de la tripulación que pueden desarrollar en su pequeña nave sería de 6 kilómetros por hora, ¿verdad? Porque sale otro número en negativo. Recuerden que para resolver problemas, la solución negativa no nos funciona. Entonces lo dejamos en 6. Mi besito. Entonces, cuando están remando hacia arriba, Ala, ¿por qué su no se velocidad va a iban ser de 3. Desarrollan 6, pero le resta 3 de la corriente. 3. Y cuando están remando hacia abajo, su velocidad va a ser de 9. Pero ya no importa, no, ahorita. Entonces ahora, los 6 kilómetros, usted lo Pero no divide entendió la cama, la tengo que entender. y le da 2 horas para arriba. Los 6 kilómetros de regreso lo divide entre 9, le da 2 tercios. Esos son los 40 minutos. Y está comprobado. Muy bien, entonces ahí hemos terminado porque en cualquier momento el tiempo se nos agota y nos dejaría en silencio. Yo les agradezco el tiempo, la paciencia y también su buena participación. Les deseo éxitos y si Dios así lo permite, estaremos en una próxima clase. Que tengan feliz día, cuídense mucho.